Buenos días a todo el mundo, espero que ustedes se encuentren bien. Por segunda vez la vida nos ha dado la oportunidad de entrevistar a mi hermano mayor, Pedro Glenn. Bienvenido a nuestro canal. A todos, esperemos que sea fructífero esta conversación y le llegue a las personas que tengan que llegar. Glenn, gracias, de verdad. Sí, con tu permiso, vamos a entrar de lleno a la entrevista. ¿Cómo te ves? Excelente, no hay ningún problema, para eso. Glenn, tú has servido de inspiración para muchas personas en tu vida. Usted siempre tiene muchas anécdotas, tiene mucha sabiduría para darle a esas personas. Me gustaría saber dónde es que nace toda esa sabiduría. ¿Qué te digo? Somos producto de la dificultad y a veces la dificultad en la vida no siempre es algo malo. Esos procesos te llevan a que tú puedas madurar temprano y también esos procesos te enseñan a valorar las personas que realmente tú tienes cerca y lo importante que son esas personas para ti y tu entorno. Entonces, yo me considero que soy un producto de eso, soy un producto de esfuerzo, de superación. Vengo de una familia que en el proceso donde inicié mi proceso de educarme tenía muchísimas limitaciones y mucha carencia y pobreza. Recuerdo que nosotros había cosas que había que turnarlas por generación, hasta con los uniformes escolares en su momento. Mi mamá siempre nos decía que compraba cosas buenas, el pobre nada más debía comprar una sola vez. Debía comprar algo bueno porque no había dos chances para hacerlo. Entonces hubo una época en nuestra vida que los uniformes eran generacionales, los uniformes de la escuela. Conforme los años iban pasando, los que eran más viejos que yo, cuando ya el uniforme le quedaba pequeño, entonces básicamente uno lo iba heredando. Se compraba lo que hacía falta y así mismo fue muchos años, hasta con los pequeños equipos. Yo recuerdo que mi primer teléfono pasó por la mano de dos de mis hermanos. Primero por la mano de mi papá, después por la mano de mi mamá, después pasó por la mano de los dos hermanos míos más viejos y hasta el final fue que llegó ante mí como en el tercer lugar. ¿Y funcionaba todavía? Sí, era un Sprint. Era un Sprint. De eso yo recuerdo que era de los primeros teléfonos que se abrían de tapa, sí, pequeños, sí. So, wow. Sí, fue algo enorme eso. Wow. Fue algo trascendente para mi vida. Tenía como 13 o 14 años. Wow. Al teléfono no tenía conexión, pero yo era feliz porque yo tenía teléfono. Sí, eso. Wow. Creo que así fue que inició mi camino realmente de superación. Creo que eso ha sido algo lo que ha formado mi camino de superación, porque como te dije, tuve que salir de temprano, desde muy temprano tuve que ser responsable. Tuve que, cuando ustedes estaban pequeños, tuve que ser el adulto responsable de los 6 años, debido a que mis ambos padres estaban trabajando en ese momento, no había quien nos cuidara. Y recuerdo que mi primera llave del hogar me la dieron como a los 7, 8 años. Entonces, hubo una época en mi vida que tenía un déficit de atención en el aprendizaje y tuve que ir a estudiar a otro estado. Y yo recuerdo que yo tenía que irme en un bus. Al principio me llevaban, después me enseñaron y me dijeron, mira, este es el bus que tú tienes que coger, esa es la calle que tú tienes que cruzar y eso es lo que tú tienes que hacer para ir y volver. O sea, yo con 12, 13 años, yo tenía que viajar de un estado a otro a coger clases. Y la acumulación de esas cosas, yo llegué a un momento en esa etapa que tenía ese problema de aprendizaje que yo me sentía un poco mal, tú sabes. Yo decía, pero yo me esfuerzo como los demás porque yo no daba la talla en ese momento. Después entendí que habemos personas que no podemos aprender las cosas al mismo ritmo que los demás. Es fácilmente lo que a ti, Gabriel, te tomaría 1 hora aprenderte, tal vez a mí me tome 2, 3, hasta 4 o 2 días aprenderme, pero al final el objetivo es el mismo, tener el mismo conocimiento y saber aplicarlo para ser mejor persona. Entonces yo aprendí a tener, como yo no era muy inteligente, lo que aprendí fue a tener dedicación.
y yo me esforcé bastante en tener consistencia para hacer las cosas. Es decir, yo lo que tú podías aprenderte en un día, tal vez me tomaba 2, pero a la hora de que ya ese conocimiento yo lo fijaba en mi mente, yo tenía la capacidad de poder buscar formas de poder enseñarle a los demás el mismo conocimiento a través de ejemplos de la vida diaria, y eso me ayudó bastante en el desarrollo. Después decidí que quería estudiar una carrera universitaria y en mi familia no había que las condiciones para eso, pero siempre cuando se trataba de estudiar siempre se buscaba la manera de que se creaba la condición, aunque sea las condiciones mínimas para que uno pudiera formarse. Mi casa es un ejemplo de que se cree en la educación. Y de repente conseguimos una casa de estudiantes donde vivíamos 100 hombres y me fui a vivir para ahí. Y llego yo a esa casa, recuerdo yo que yo tenía mucho orgullo, yo me sentía como muy grande de superación, porque yo entendía que cuando yo salí de mi casa y yo salí a estudiar a la universidad, ya yo era un tipo que antes de eso, ya a los 14 años era exitoso en mi pueblo, porque yo, al ser tan responsable, conseguí empleo, ganaba bien, tenía buenas notas, y de repente llego a la universidad y recuerdo que en mi primer semestre seleccioné la mayor cantidad de materias. Sí, me recuerdo. Sin yo saber ni siquiera dónde eran esas materias, y algunas no eran ni siquiera dentro del campo universitario, y yo no conocía nada de la capital, yo nada más sabía la ruta que hacía la guagua para dejarme y para llevarme a la casa de estudiantes donde yo vivía, más nada. Wow. Y cuando estoy ahí, que pienso, digo, bueno, la mayoría de estos profesores tal vez tienen el mismo concepto que mi papá, son gente que si ven que el estudiante tiene eso de superarse, por lo menos le dan el espaldarazo y lo ayudan a superar. Sí, eso es lo mejor. Pero la realidad es que me encontré con otra cosa. Wow. Yo, de 8 materias que seleccioné, incluía su laboratorio, nada más pasé como 2. Wow. Y no con la mejor nota. Wow. Y eso hizo que literalmente todo mi ego que yo tenía de que yo sí, que yo era un excelente estudiante, básicamente se cayó. Ahí tuve que volver a volver por los 5 y decir, bueno, tal vez yo no tengo la capacidad de dar esa cantidad de materia y tengo que buscar nuevas formas de aprendizaje que se adapten al nuevo entorno donde estoy. Ya el hacerle cuento a los profesores, el tú hacer una lectura comprensiva 5 minutos antes de la clase y decir lo que tú entendiste, ya no era suficiente. Sí, entiendo. Ya a nivel universitario eso no era suficiente. Sí. Tú tenías que demostrar un nivel de capacidad diferente. Que tú leíste el libro. Exacto, y que a los profesores no les importaba. Literalmente, tú tenías profesores que te dejaban asignaciones de tareas y ellos pensaban que yo eran los únicos profesores que tú tenías. Y tú tenías 4 y 5 que tenían ese mismo pensamiento y tú decías, Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso fue al principio, después tú te adaptas, tú buscas la manera. La dificultad de que yo no conocía el campus universitario, un campus inmenso, porque allá el campus universitario es diferente. Aquí, por ejemplo, en estos días que estaba caminando con Pamela, vi la universidad de aquí, de Atlantic City, en New Jersey, y básicamente es un edificio y los otros componentes de la universidad están dentro de la misma ciudad, pero allá es todo una ciudad dentro de la universidad, donde tú tenías que salir corriendo y tú no sabías dónde era tu próxima clase, donde había gente que no sabía explicarte dónde era tu próxima clase, pero le daba vergüenza decirte que no sabía y te decía, dale por ahí, sigue derecho. Y tú, ok. Y tú ibas derecho y a lo mejor tu clase era al lado contrario del campus. Oh, wow. Entonces, realmente esas fueron experiencias que me llevaron a mí a empezar de nuevo. Te puedo decir que mi proceso universitario fue un proceso muy agrio al principio, pero me enseñó que debía de volver a empezar por los 5. Dije, bueno, lo que tal vez antes de eso me tomaba 3 días aprendérmelo, ya no tenía ese tiempo, ya tenía que buscar otro mecanismo de estudio que fuera a la par con las exigencias de los profesores que tenía en ese momento. Y me di cuenta que no tenía oportunidades. La universidad pública, como es la universidad, la UAS, te enseña
a que tú tengas que madurar rápido. Porque cuando tú llegas a los sitios donde tú tienes hambre por el aprendizaje, si tú no eres el tipo de gente extrovertido que va y te arroja ese conocimiento, nadie te lo va a dar. Nadie se siente obligado por ti. A diferencia de una universidad privada, que el docente que está ahí tiene que buscar la manera de que tú te quedes con algo de conocimiento porque tú estás pagando por eso. En la universidad pública no funciona así en mi país. Tú tienes que, si tú eres bueno, si tú quieres aprender algo, tú tienes que tratar de fijar tu conocimiento. Y si tú quieres tener que un profesor te descate, te resalte entre los demás, tú tienes que ser bueno. Y no porque el profesor sea malo, sino que un profesor está constantemente, tiene 5 o 6 sesiones de 70 estudiantes en un aula pequeña, porque a veces no son aulas de que con aire, con espacios amplios. A veces un profesor se encuentra con una pequeña aula que le han asignado más pequeña que este espacio, y ahí tiene que meter 70 estudiantes. Wow. Con un abaniquito de techo y ya. Wow. Entonces no es tan fácil. Pero sí, yo te podría decir eso. ¿Tú te sientes realizado? Sabes que... No, si tú no quiero como atraparte una... No, porque la realización va en escala. Si tú me hubieses preguntado a los 13 o 14 años cuál sería tu mayor meta de realización, te diría que hacerme profesional. Si en el proceso de yo entrar a la universidad tú me hubieses preguntado ¿cuándo tú te sentirías realizado? Te diría después que tuviera mi título en la mano. Y si tú me lo preguntaras al momento de yo tener mi título en la mano, me preguntaría, ¿ya te sientes realizado? Te diría, bueno, ahora yo tengo que ese conocimiento que aprendí, convertirlo en dinero para vivir. Entonces, cuando tú entras en esa etapa, tú te das cuenta que los tiempos para la realización de metas son diferentes y van cambiando. Me explico. Yo duré 6 años preparándome para poder dar el paso de poder comprar una casa en mi país. Y no es que te digo duraste 6 años para juntar dinero y comprar. No, yo duré 6 años para que los bancos, la agencia que me pudiera financiar la compra de mi hogar, yo demostrarle a ellos que yo era una persona que tenía el suficiente desenvolvimiento para que ellos pudieran prestar. Entonces, si tú me preguntas ahora, mi próxima realización sería pagar mi casa. Entonces, con eso te digo que las realizaciones son en escala. Los sueños que tú tienes son, por lo general, casi siempre se van sustituyendo por otras cosas conforme tú vas cumpliendo metas. Porque los sueños son metas, solo que en diferente tiempo. Ok. ¿Te sientes feliz? Sí, en parte. No puedo decirte que tengo una felicidad completa, porque la felicidad completa no existe. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas ahora, mi felicidad completa sería ya haber pagado mi apartamento, pero yo empecé a pagarlo ahora. ¿Entiendes? Entonces, ahora, si tú me cambias esa pregunta de felicidad a ¿tú sientes que has realizado tus metas por el momento? Te diría que sí. No ha sido fácil completar esos pasos. A veces tú tienes que dejar muchas cosas en el camino. A veces tú empiezas con personas y terminas sin ellos. Y ¿qué te digo? El considerarte que todo ese proceso que tú viviste forma parte de tu vida, forma parte de las experiencias que te han formado, de cierta manera te da felicidad, porque te permite, cuando tú encuentras una gente que realmente lo merezca, tú le cuentas, tú lo ves pasando por el mismo proceso que tú pasaste. Es decir, tú pasaste por esa calle y tú viste que hay un hoyo y tú tuviste que tropezarte para aprender que ahí había un hoyo. Tú te encuentras muchas personas que tú le dices, mira fulano, cuidado con el hoyo que hay ahí. Algunos te van a decir gracias y otros simplemente te van a decir que tú eres una persona incongruente. Y las personas que sí realmente se llevan de tener cuidado de ese hoyo, que tú le dices de tener cuidado, se acerca a ti, después te busca para que tú le brindes tu experiencia. Y cuando logran cosas que a ti te tomó más tiempo hacerlo y lo logran antes que tú te sientes feliz, porque tú dices, vaya, mi conocimiento, mi experiencia que yo viví sirvió para que otras personas hayan tenido que cortar el tiempo para llegar ahí.
¿Cuál ha sido tu mayor desafío? En lo laboral, en lo emocional. En totalidad en tu vida. Mi mayor desafío, yo considero que ha sido, ¿cómo te explico? El mayor desafío sería, actualmente en mi vida, sería la situación en que, ¿cómo te explico? Te lo voy a simplificar. Mi mayor desafío ha sido el mismo proceso. ¿Por qué te digo el mismo proceso? Porque el mismo proceso... El proceso de aceptar tu... de yo llegar hasta aquí. Okay. Mi mayor desafío ha sido el proceso de yo llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque el inicio de este proceso nunca fue acompañado de una seguridad económica. El inicio de este proceso fue que venía de una familia pobre que decidió apoyar a los hijos que querían estudiar, y que a veces cuando tú sabes el sacrificio que da que te manden a ti el equivalente. Oye, yo duré más de 3 años manteniéndome con el equivalente a $300 mensual, y con eso yo tenía que pagar agua, pagar pasaje, comprar comida, comprar libros. O sea, yo nunca estudié con un libro original. Mi desafío era que yo a veces tenía que ir donde alguien que tuviera un libro y decirle con mucha vergüenza: fulano, ¿tú me puedes prestar ese libro para yo sacarle copia el contenido de la clase de mañana? Y otro de los más grandes desafíos que yo tuve fue a nivel personal. Yo, la carencia económica me llevó a tener mucho complejo cuando yo era estudiante. ¿En qué sentido? Bueno, yo decía que había ocasiones que yo, por ejemplo, yo tenía amistades, yo tenía enamorada, chicas que me gustaban. Mire, talento, yo tenía una chica que me gustaba, que yo recuerdo que para yo invitarla a salir, yo tuve que agarrar el dinerito que tenía para mantenerme una semana. Wow. Y yo la llevé a un sitio barato allá, que era un picapollo, a comerse un picapollo con un refresco. Y mientras estamos hablando y chinchando, ella me pregunta: fulano, ¿y es que tú no vas a pedir nada para ti? Y le digo: no, ya yo comí, con el bembe cenizo. Con el bembe cenizo. Fulano, ¿tú no quieres nada? Le digo: no, ya yo comí. Ay, Dios mío. Ya yo comí. Y era así. Wow. Y era así. Y como yo era pobre, yo para enamorar a chicas, yo tenía que ser muy creativo. Sí. Yo, por ejemplo, le invitaba a picnic, donde en la casa donde yo vivía había una cocina, y yo me fajaba yo a cocinar. Wow. Y agarraba una sábana en la que yo tenía para arroparme, me la envolví, me la llevaba en una vaina, en la mochila, y buscábamos cualquier área verde de la universidad. Wow. Y me sentaba ahí. Y esa era la época donde mejor me iba realmente. Yo le dije a una amiga que me dijo: fulano, que si yo le dije: mira, qué es lo que pasa, el hombre feo y pobre es lo único que puede ser detallista. El hombre que tiene dinero lo resuelve todo con dinero. Entonces, esos fueron desafíos, porque yo vine a, no te digo, vine a mantener cierto nivel de actitud y de integridad personal, ya después que ya yo era un profesional de pleno derecho que estaba ganando dinero. Que yo decía: yo no soy más feo que nadie, yo puedo ir a cualquier sitio donde va cualquiera. Lo que pasa es que los tiempos cambian. Antes yo me acomplejaba, yo decía, por ejemplo, si pasaba una gente por ahí en una cálida, yo decía: wow, yo quiero tener ese vehículo. Y después eso me hacía sentir mal, y después yo dije, con el tiempo reflexioné, dije: es que yo puedo tener ese vehículo. El problema es que tal vez los tiempos sean diferentes. Quizá él, porque tiene dinero, lo pueda tener mañana. A mí me tomará más tiempo, pero al final yo tendré lo mismo. Y eso me funcionó bastante. Para los restaurantes donde fui, para las mujeres con las que interactuaba. ¿Has sido exitoso en el amor? Creo que sí. Con sus altas y sus bajas. Sí. Porque, te lo digo, porque yo tuve varios fracasos, y esos fracasos me llevaron a saber elegir a la persona que tengo ahora. Una persona que quiero muchísimo, que la amo con locura, pero que tiene su problema, que yo aprendí a aceptarlo, igual que yo sé que yo tengo mi problema y que ella ha aprendido a aceptarlo, porque de eso se trata, de tú encontrar una pareja que tú te sientas cómoda con ella. Te sientas cómoda.
como te diría que sería como tirar en el aire una moneda y rogar a Dios que caiga, si cae caro, cae cruz, que las consecuencias que pasen de ahí para adelante sean lo suficientemente valorables para que ambos la podamos llevar bien. Sí, pero es así. Glenn, para concluir, ¿cuál es? Obviamente estoy tratando de formular la pregunta en mi mente, ¿verdad? Pero muchas de tus experiencias abarcan acerca de tus inicios. ¿Qué te enseñó eso de cómo tratar a las personas? Que tú ves que está... Porque a veces a mí me pasa, a veces yo veo una persona y tienen una necesidad, o me veo un reflejo de yo cuando era más joven. ¿Qué es lo que eso te enseñó de cómo tratar a las personas? Mira, yo tuve una anécdota con tu hermana de eso. Yo, como soy un producto de la dificultad para desarrollarme y que vengo de una familia que tenía carencia en su momento, entendí que las personas a veces, antes de tú presentar una opinión de alguien, tú tienes que tratar de tú mismo interiorizarte en el puesto de esa persona, lo que está viviendo en ese momento. Y eso te puedo decir con toda honestidad que me ha llevado a mí me ha evitado tener que hacer comentarios inapropiados o juzgar a personas sin conocerme. ¿Sabes por qué? Yo un día he tenido varios compañeros. Yo soy de la persona que Dios me ha permitido, cuando yo era estudiante, aún yo viniendo de un ambiente muy precario, como motivar a la gente. Siempre me ha gustado motivar a la gente a que estudie, a que se desenvuelva, a que cuando están las cosas más difíciles, darle como ese espaldarazo de decirle, vamos fulano, tú puedes, yo sé que es difícil, pero ya tú llegaste hasta aquí, vamos a dar la milla extra. Si tú necesitas que yo te ayude con algo, vamos a hacerlo. Y ese comportamiento, esa postura de pensar, llevó a que muchas personas me contaran sus orígenes, cómo llegaron, por qué lo hicieron. Y para eso te voy a dar dos anécdotas. La primera, yo recuerdo que yo me encontré con un compañero de estudio que el señor tenía casi 52 años y estaba estudiando. Y la mayoría de la gente, pues ya por su edad y por sus dificultades, muchos de los compañeros no querían ni siquiera hacer grupos con él. O sea, teníamos profesores que nos dividían en grupos para trabajar y cosas. Y yo nunca tuve problema con eso. Yo siempre como que después que la gente descubrió que yo tenía cierto nivel de liderazgo, yo mismo como que me escondía, porque yo siempre sabía que el que hacía el papel de líder tenía bastantes responsabilidades. Llega un momento que tú lo que quieres es estar cómodo. Uno más del grupo. Bueno, pues me tocó ser líder de ese grupo. Y el señor a veces tenía muchas dificultades para buscar la tarea, para algo. Y yo siempre, en vez de molestarme, buscaba la manera de ayudarlo. Y un día nos sentamos a hablar. Y ese señor me contó que él era el más viejo de 8 hermanos. Su mamá nada más llegó hasta primero de bachillerato. Su papá los abandonó muy jóvenes. Y él tuvo que fajarse, como su mamá era sola y él era el mayor de sus hermanos, se tuvo que fajar a trabajar para ayudar a su mamá, para sacar a sus hermanos adelante. Wow. Y todos se hicieron profesionales, pero él era un señor que él tenía esa ansia de ese conocimiento, tenía ese anhelo, y a pesar de no tener una formación académica como tal, el tipo siempre era un hombre muy culto. Muy culto, siempre vivía leyendo libros y de diferentes temas. Tú podías sentarte a hablar con él de cualquier cosa y tú te enriquecías porque él tenía conocimiento de eso. Y tú sabes que él, cuando su último hermano más pequeño se graduó, él inició su proceso para él estudiar su carrera universitaria. Y yo te puedo decir que cuando él me contó todo eso, mira, wow, se me engranoja recordarme eso.
yo casi como que se me aguan los ojos porque yo dije, esta es una persona que es digna de superación, que no todo el mundo tiene la capacidad para sacrificarse por su familia hasta el final. Y ese muchacho agarró, ese señor agarró, y cuando uno está entre la adolescencia y la adultez y la dificultad de la vida te arropa, tú dices, Dios mío, ¿por qué a mí? Yo no elegí esto. Sin embargo, él nunca hizo eso, nunca, su mamá siempre tuvo ciertos remordimientos, pero él nunca le paró a eso. Él siempre se preocupó por ayudar a su mamá y porque sus hermanos salieran adelante. Y eso me impactó porque la mayoría de la gente que lo estaba buscando no sabía su historia. Y el otro caso, que es un poquito más breve, lo viví con tu hermana cuando llegó allá a la universidad, llegó a Santo Domingo a vivir conmigo. Estaba buscando a una persona de esa misma manera. Y yo estoy en mi cuarto y ella estaba hablando con alguien del otro lado en su habitación, diciendo que esa persona, que ella habla con la profesora para que la saque del grupo, y el material que esa persona buscó era un material de Wikipedia, que eso no sirve, que si yo qué. Y yo recuerdo que yo salí del cuarto y le digo, así, hablando por teléfono ya con la otra gente, le dice, si tú me haces eso a mí, te doy una galleta que cupe los dientes. Tú no sabes la situación por la que esa gente no pudo hacer un mejor trabajo. Tú no sabes lo mejor si esa persona, a lo mejor saliendo del trabajo, atendiendo a sus niños, para no quedar mal, se paró en el primer sitio que vio y buscó la primera información y te la mandó para ser responsable. Tú tienes que, antes de tú dar un juicio de alguien, tú tienes que tratar de averiguar las circunstancias que llevaron a esa gente así. Y hasta ahora esa siempre ha sido mi manera de pensar, Gabriel. Yo, antes de dar una crítica fuerte de alguien, siempre trato de identificarme con esa persona, saber lo que ha vivido. Y te digo que eso me ha funcionado. Hay mucha gente hoy en día que cuando me ven, me abrazan y me quieren real. Gente que yo ni me acuerdo quiénes eran, pero que en los momentos más difíciles para ellos, yo le dije las palabras que ellos necesitaban escuchar en ese momento. Y eso te puedo decir que funcionó, porque si hay algo que yo entendí al final, es que todo el mundo, por más que haga la cosa humildemente, sin esperar reconocimiento de nadie, como el caso de ese señor, hay un día, Gabriel, que tú necesitas que alguien te diga, tú lo hiciste bien por tu familia. Tu familia se siente orgulloso que tú decidiste ser el último y sacrificarte por ellos. Hay un día que tú necesitas ese reconocimiento como el aire que tú respiras. Sí. Y con eso te digo que sí, que en general es así. No sé si quieres preguntarme algo más, pero... Bueno, yo creo que eso todo el momento me encantaría, y yo creo que vamos a ir hablando después de la cámara, pero ese es todo el tiempo que tenemos por ahora. Como ya pueden ver, ya llegó la bulla. Déjanos saber qué pensaron de esta entrevista. Déjanos un like, un comentario, qué pensaron de esto. Así que Dios me lo bendiga. Adiós.